hoy vamos a hacer, tienen que ver la clase 8 y la clase 9 que están montados en la página, y vamos a hacer un ejercicio hoy de cómo calcular la resistencia, que es el tema de la clase 9. Una vez que nosotros usamos los datos de la tabla, ya básicamente lo que se ve en el capítulo, en la clase 9, es un tema conceptual. ¿Por qué? Porque las tablas, los datos que traen, son datos ya ajustados a las condiciones, o sea, las condiciones de frecuencia, que es el efecto piel, a las condiciones de temperatura, porque ya nos dan dos valores de resistencia en dos temperaturas distintas. Entonces, tenemos que trabajar con los valores de la tabla, y todo lo que ven en la clase 9 es si nos tocara calcular la resistencia partiendo de unas tablas de resistividad. ¿Qué pasa con la resistividad? Que los cables, por ejemplo, los conductores ACSR son conductores que tienen aluminio y que tienen acero. Entonces tendríamos que trabajar con el acero y con el aluminio, ver la proporción de, que sí se sabe en la tabla, se sabe cuánto acero y cuánto aluminio, y tendríamos que trabajar con esa resistividad de esos dos materiales. Dime, Juan. O sea, una pregunta. Sí. El acero en este tipo de conductores también es un conductor o es simplemente es algo mecánico? O sea, es para el soporte. Conduce, está metido dentro del área conductora. Okay. Y no, sí, y es que antes en los buenos tiempos, antes cuando éramos jóvenes ricos y no lo sabíamos, no mentira, hace muchos años, o sea, hace mucho tiempo, el mejor conductor es el cobre, pero el cobre, se hacían muchos conductores de cobre, pero después eso era carísimo, era impagable, pues el cobre no es tan común y ni se consigue con tanta frecuencia como el aluminio o el acero. Entonces sí, el acero le da un refuerzo mecánico, pero está en el área conductora. Entonces, conduce. Por eso es que les decía, trabajar con la fórmula de resistividad de Rho por L sobre A es problemático, porque, bueno, hay que considerar los dos materiales, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros ahorita sí les voy a compartir la tabla. La tabla, les voy a mostrar la tabla de conductores que vamos a usar. Yo se la subí voy a hacerle un zoom out, porque le hice un zoom in. Bueno, esta es la tabla que se las muestro en la clase 8, es la primera vez que aparece esta tabla. Esta tabla aparece más grande, más extensa, menos extensa, con menos datos, con más datos, pero el concepto básicamente es el mismo. Nosotros vamos a tener la identificación del cable, que nos van a decir el tipo de cable. Estos son pájaros que se muestran. Y luego, en esta primera parte, cuando calculamos la resistencia seria, vamos a trabajar con este cuadro que están viendo aquí. Déjenme aprovecharme esta cosa para marcarles. O sea, nosotros trabajaríamos con esta parte. ¿Qué pasa con el cable? O sea, fíjense que tiene esta tabla. Tiene resistencia en ohmios por conductor por mile. Perdón, que es que parecía la I, no aparecía tan clara. Ok, sale 25 grados centígrados, pequeñas corrientes, y 50 grados centígrados a 75% de capacidad. Después dentro de cada temperatura hay 4 posibilidades de uso de los sistemas. O es en DC o es 25 Hz. Nosotros nos vamos a mover entre 50 y 60 Hz. Las dos temperaturas lo que nos van es a permitir calcular la pendiente de la línea. Porque si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos dicen, tienes un cable tipo Parrot o Falcon, trabajando a 60 Hz, en una locación que la temperatura va a ser 50 grados centígrados, nosotros utilizaríamos directamente este valor, 0,0684 ohmios por milla.
¿ok? Vamos a tener nuestra longitud en millas o kilómetros, o cambiamos esto a ohmios por kilómetro, o cambiamos los kilómetros a millas, multiplicamos y ese va a ser nuestro valor en ohmios. No es una impedancia por unidad. Todavía no hemos montado esta resistencia, cualquiera sea el valor que estemos usando, no lo hemos montado en un sistema de potencia. Por lo tanto, no sabemos cuánto son las bases, porque no está colocado en el sistema de potencia. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a usar, ¿qué necesitamos tener? Que es el código del cable, lo que es el tamaño del cable, que se identifica con un nombre, y su correspondiente resistencias o par de resistencias, si nos dijera. ¿Cuál es la complicación? O sea, la única tema que hay que hacer aquí es que nos digan el cable tipo Falcon tiene una longitud de 150 kilómetros entre los dos extremos y está trabajando en una locación que la temperatura es 35 grados centígrados. Entonces, 35 grados centígrados está entre estos dos. Aun cuando nos dieron 60 grados centígrados, no sé, Maracaibo, 60 grados centígrados es la temperatura a la que se va a exponer el conductor, perdón, haríamos una recta y extrapolaríamos. O sea, usamos la ecuación de la recta y teniendo estos dos valores, calculamos la pendiente de la recta y teniendo uno de ellos, calculamos la temperatura a la que nos pidieron la resistencia. Ese es el ejercicio. Si no tenemos, o sea, si tenemos un conductor que nos dan es la resistividad, la longitud y el área transversal, tendríamos que hacer todos los ajustes, hacer ajuste por temperatura, hacer ajuste por longitud y hacer ajuste por efecto Piel, que es por la frecuencia, para ese cable. Pero en nuestro caso solamente tenemos que hacer ajustes si la temperatura no fuera ninguna de las dos que nos van a dar las tablas. Todas las tablas traen dos temperaturas. Lo que no es común, van a encontrar por allí una tabla si usan otra que no sea esta, es que traigan la resistencia para circuitos en DC y para 25 Hz. Normalmente viene dos temperaturas y valores para 50 y para 60 Hz, ¿ok? O sea, esto es lo que estaría adicional en esta tabla. El Stevenson tiene la tabla A3, que es esta, pues, o sea, es esta tabla. Déjenme que yo las tengo aquí, vamos a ver si se las puedo mostrar de una vez para los que tienen el Stevenson. Pero el Stevenson, aquí está la tabla 3 del Stevenson, yo se las puedo escanear y se las doy, es muy parecida. El Stevenson trabaja con 20 y 50 Hz y tiene los valores para, 20 y 50 grados centígrados y tiene los valores solo para 60 Hz. Esta es un poco más completa. ¿Ah? Una pregunta. Sí. ¿Estos conductores son los mismos que uno utilizaría en líneas de transmisión aérea o líneas de transmisión submarina? No, estos son conductores desnudos. Esto es aéreo. Ah, ok. Esto es todo aéreo. Sí. De todas maneras, a ver, para la resistencia, no importa si el conductor es desnudo o es forrado, porque no lo afecta, la resistencia no lo afecta los vecinos, o sea, no lo afecta cuán lejos o cuán cerca está el vecino, ni la tierra, ni nada. La resistencia la afecta el tipo de cable, la resistividad, o sea, el material, la temperatura y la longitud. Esas son las únicas cosas y la frecuencia por el efecto Piel, pero más nada, no lo afecta que el conductor esté solo o esté en un arreglo trifásico. La otra cosa que lo afecta es que haya más, obviamente, que haya más de un conductor por fase, que ese es el otro tema que se cubre en la clase 9. ¿Ok? Entonces, vamos usando estos valores, vamos a simplemente un ejercicio que es muy sencillo, que les traigo, y lo que vamos a usar es valor de la tabla es para usar y para que vean de qué estamos hablando. Tenemos un sistema de potencia, no le hagan caso a estas fuentes de corriente, es irrelevante.
Tenemos un sistema de potencia que tiene 3 barras. Vamos a aprovechar de rayar aquí con nuestro colorcito rojo. Barra 1, barra 2 o barra 3. No está identificada la barra, quién es 2 y quién es 3, pero no importa. Y tenemos 3 líneas que conectan y forman un circuito mallado, L1, L2 y L3. Dice que el conductor es tipo Drake, que está trabajando a 40 grados centígrados y que las longitudes de la línea son estas, 3. Y me pide que calcule la resistencia serie de la línea. Nosotros arrancamos y decimos, ok, el modelo de la línea. Para el cálculo de la resistencia solamente es irrelevante el modelo que usemos. O sea, los dos modelos incluyen la resistencia serie, igual que la inductancia serie. O sea, este modelo, después, fíjense, después ¿qué va a pasar? Yo calculo la resistencia y después, de acuerdo a los valores que obtenga de resistencia e inductancia, yo puedo despreciar la resistencia dependiendo de los valores, pero tengo que calcularla. O sea, tengo que calcularla en las condiciones que me están dando, que son las longitudes, el conductor tipo Drake y los 40 grados centígrados. Digo, bueno, voy a calcular la resistencia de la línea, me voy a la tabla tipo Drake. Ustedes si pueden se meten, me voy a la tabla, busco el conductor tipo Drake y yo digo, ok, mi tabla tiene valores para 25 y 50 grados centígrados, ¿ok? Como sabemos que la resistencia cambia linealmente con la temperatura, vamos a asumir que es lineal a cualquier temperatura. Entonces, las 3 líneas usan el mismo conductor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la resistencia en ohmios por kilómetro y después calculamos la resistencia serie en ohmios para cada línea. Según la tabla, nosotros tenemos que para 25 grados, conductor tipo Drake, temperatura 25 grados, la resistencia es 11 ohmios por milla. Y para 50 grados, para el conductor tipo Drake, la resistencia es 0,1288 ohmios por milla. Entonces, nosotros necesitamos escoger para 40 grados, que es nuestra temperatura. Tenemos los dos valores, llevo los dos valores a ohmios por kilómetro. Esto lo pueden hacer o no, pudieran trabajar con este valor de ohmios por milla y lo que hacen es cambiar la longitud total y la llevan a millas. Es lo mismo, o sea, el trabajo es un cálculo más y si no allá es un cálculo más. O sea, en cualquiera de los dos casos vamos a hacer la misma cantidad de cálculo. Aplicamos la ecuación de la recta, o sea, aplicamos primero con estos dos valores, 25 y 50 grados, resistencia para 50, resistencia para 25, calculamos con esta ecuación la pendiente de la recta, ¿ok? Usamos los valores, ya estoy usando los valores en ohmios por kilómetro y me da la pendiente de la recta. Y después aplico la ecuación de la recta para calcular la resistencia a 40 grados. ¿Qué hago? La pendiente por la diferencia de temperaturas más la temperatura que estoy usando de referencia, que es, perdón, esto no es 20, esto es 25. Y calculo la nueva resistencia, vamos. Sí. Entonces, calculamos esa resistencia de esto que va a ser resistencia del conductor Drake en ohmios por kilómetro para 40 grados. No hemos calculado el de las líneas. Luego decimos, ok, la línea 1 mide, 190 kilómetros, multiplicamos por 190 y me da la resistencia en ohmios, 14,65242 ohmios para esa línea. La línea 2 va a ser el mismo valor por 95 kilómetros y me da mis 7,32621 ohmios. Igual que en la línea 3 tenemos 125 kilómetros, multiplicamos y me da 975 la resistencia. ¿Qué pasa ahora? Esto lo van a hacer ustedes. ¿Qué pasa ahora si les digo que la línea 1 tiene 2 cables en paralelo? O sea, 2 conductores. La línea 1 se comparte se divide en 2 conductores en paralelo. ¿Ok? ¿Qué pasaría con la resistencia?